Hoy vamos a hablar acerca de Angular 9 y te voy a explicar sus novedades, cómo se instala y qué pasos habría que seguir para realizar la actualización de un proyecto que ya tengamos con Angular 8. Así que bueno, vamos a estar hablando acerca de este framework tan interesante y sobre todo lo principal de este vídeo es que te voy a enseñar cómo instalarlo y sus novedades, ¿vale? Bien, hace un par de días salió la versión de Angular 9, que es la nueva versión de Angular. Como ya sabes, Angular es un framework SPA, un framework para JavaScript súper interesante que nos va a permitir hacer aplicaciones web SPA, aplicaciones web de una sola página, que no recargan la pantalla en ningún momento y que todo es asíncrono, todo va por Ajax, la interacción con el usuario es súper reactiva, hace un cambio en el formulario y se cambia en el modelo de datos, puede ir navegando por las diferentes URLs sin recargar la pantalla realmente, en fin, es un framework increíble y es el framework más poderoso que hay para JavaScript para hacer este tipo de aplicaciones, ¿vale? Pues bueno, acaba de salir la nueva versión de Angular y como siempre la gente se empieza a alarmar. Madre mía, la nueva versión de Angular va a romper todo el código como pasaba antes, etcétera. Y no, realmente esta nueva versión de Angular no representa un cambio grande ni un cambio significativo con respecto a la versión anterior. Es decir, todo el código que tengamos hecho con Angular 8 es totalmente compatible con la versión 9, ¿vale? No hay cambios de sintaxis. Por lo cual la migración de una versión a otra va a ser muy fácil y no vamos a tener ningún tipo de problema, ¿vale? Eso para empezar. Simplemente cálmate porque no va a haber nada que rompa el código, ni va a haber nada que sea un cambio radical. Básicamente, si sabes programar ya con Angular 8 y prácticamente de la versión 4 en adelante, el código es igual en Angular 4, en el 5, en el 6, en el 7 y en el 8. Y en el 9 también, así que no te preocupes si ya sabes programar con Angular, si ya sabes hacer desarrollo web con Angular, que yo te lo enseño en todos mis cursos, que te estaré enlazando por aquí, en la descripción de este vídeo, etcétera. Pues si ya sabes programar y trabajar con Angular, no te tienes que preocupar por nada, porque es simplemente una nueva actualización, pero que no representa cambios de sintaxis y que no va a cambiar nuestra forma de trabajar ni nada, ¿vale? Entonces te voy a explicar cuáles son las novedades. He creado un artículo aquí en mi blog en el cual especifico todas las novedades, los pasos de la instalación, actualización, etcétera, ¿vale? Pero bueno, te los voy a comentar por encima, ¿vale? Las novedades. Lo primero es que no te alarmes porque si sabes Angular 8 ya sabes Angular 9 y tus aplicaciones hechas en Angular 8 seguirán funcionando a la perfección aunque actualices a la versión 9. Eso para empezar, el código es el mismo, todo es igual a nivel sintáctico o a nivel de sintaxis, ¿vale? Ahora bien, Angular 9 trae algunas novedades que no son muy grandes, no son muy radicales, pero son novedades que, bueno, pueden ser interesantes, ¿vale? La primera novedad, como especifico aquí en el artículo, es que trae un nuevo compilador, el compilador Eevee. Y este compilador básicamente hace que los proyectos de Angular sean menos pesados y más rápidos, ¿vale? Como estoy especificando aquí, el compilador ha sido mejorado muchísimo. Angular CLI, la herramienta, al final también ha sido mejorada gracias a este nuevo compilador. También hay mejoras de rendimiento general y a nivel interno del framework, también gracias a Eevee. Es decir, el framework ahora es más rápido, menos pesado, más optimizado, ¿vale? Las aplicaciones, como ya te he dicho, ahora pesan menos, tienen mejor compresión y son más rápidas en general, gracias también al nuevo compilador. También se han hecho mejoras a la hora de empaquetar una aplicación para producción, eso no lo he puesto aquí, pero también gracias a Eevee, a este nuevo compilador, se ha incluido este tipo de mejoras. También se han hecho mejoras en el debugging y en los errores de compilación y ahora es mucho más fácil identificar en qué línea de código tiene un fallo o un error de código, ¿vale? Antes muchas veces, y una de las dudas que siempre tienen los alumnos es cómo identificar un fallo que me aparece en la consola del navegador o por la consola de NPM, etcétera, me aparece hay un error y no sé identificar bien dónde está el fallo. Pues bueno, esto, el equipo de Angular es consciente de que esto pasa, de que a la gente le cuesta identificar los fallos, etcétera, y ahora cada vez, en cada nueva actualización, es más fácil debuguear una aplicación, es más fácil encontrar un error de compilación, es más fácil encontrar los errores en el código. Y esto es una pequeña mejora que se ha incluido en la nueva versión, ¿vale? Luego también hay mejoras de rendimiento en el binding de clases y estilos, ¿vale? Esto lo han mejorado también para que sea más rápido este binding de clases, binding de estilos, el trabajo y la interacción con el DOM para que sea más rápida y funcione mejor. También es un cambio a nivel interno. Por lo general, también han hecho mejoras en las herramientas de internacionalización y también han hecho mejoras para la migración de proyectos hechos con versiones anteriores de Angular, de acuerdo, han mejorado la forma de empaquetar nuestro proyecto para ponerlo en producción, etcétera, ¿vale? Y en general no hay cambios de sintaxis, simplemente son cambios a nivel de rendimiento y de pequeños detalles que han ido puliendo, ¿vale? Corrección de bugs también, etcétera, ¿vale? Y básicamente estas son las novedades más importantes que trae Angular 9. Y bueno, una vez que ya sabemos las novedades, vamos a pasar a la instalación, ¿vale? Que en el artículo la especifico, cómo se instala y tal, pero bueno, vamos a hacerlo paso a paso
aquí, ¿vale? El primer paso para hacer la instalación de Angular 9 y para instalar Angular es, lo primero de todo, y esto hay que tenerlo clarísimo, es que tenemos que tener Node.js instalado en nuestro equipo y debemos tenerlo lo más actualizado posible. Para ello deberemos entrar a nodejs.org, que es esta web de aquí, y descargarnos la versión LTS, ¿vale? Nos descargamos la versión LTS, guardamos el archivo y ejecutamos el instalador. Le damos a aceptar, le damos a siguiente, aceptamos los términos de licencia, siguiente, esto lo dejamos tal cual, siguiente, todo esto también lo dejamos tal cual, siguiente, esto no le tocamos a nada, no necesitamos nada de esto, le damos a siguiente y ya sería darle a instalar y esperar a que se instalara Node.js. Ya sabes que Node.js es la plataforma que nos va a permitir pues no solamente trabajar con un backend en Node.js y con JavaScript, sino que también nos va a permitir tener un gestor de paquetes para JavaScript que nos va a permitir gestionar paquetes y dependencias dentro de los proyectos que hagamos con JavaScript o con cualquier framework para JavaScript, como es el caso de Angular, ¿vale? Entonces simplemente vamos a esperar a que nos instale Node.js y ahora continuamos con los siguientes pasos. Ok, acaba de terminar la instalación de Node, así que voy a darle a Finish. Y ya lo tenemos instalado, ¿vale? Para comprobar que tenemos Node.js vamos a abrir nuestro CMD, nuestro símbolo del sistema. Simplemente si tú no lo tienes claro o no tienes aquí un acceso directo, escribes CMD y abre el símbolo del sistema, ¿vale? Y te aparecerá una consola parecida a esta. Y aquí ya podemos empezar a ejecutar comandos. Si queremos saber la versión que tenemos de Node, pues ejecutamos node -version. Y me parece que tengo la 12.15.0, que es la LTS que tengo en este momento disponible para utilizar, ¿vale? Bien, una vez que tenemos Node.js ya podemos continuar con la instalación de Angular, ¿vale? El paso número 2 que deberíamos hacer es actualizar npm, que es el gestor de paquetes de Node, para bajarnos las dependencias más actuales, ¿vale? Para hacer esto vamos a ejecutar el comando npm install -g, que lo que va a hacer es que instala esto de manera global en el equipo y vamos a hacer npm @latest, ¿vale? Esto lo que hace es bajarse la última versión del gestor de paquetes y dependencias de Node. Así que le voy a dar a Enter y me espero a que me lo actualice. Bien, el siguiente paso es borrar la caché de npm con el comando npm caché clean -force. Esto lo que va a hacer básicamente es borrarme la caché de npm para así descargarse los paquetes más actualizados posibles. Es decir, que cuando yo me instale Angular se descargue siempre las dependencias y paquetes más actualizados posibles. Así que le voy a dar a Enter y espero a que me borre la caché. Listo, ya lo tengo borrado. Ahora el siguiente paso es desactivar las auditorías de npm. Para ello voy a ejecutar el comando npm set audit false. Le damos a Enter y listo. Bien, ahora lo siguiente que debemos hacer, el paso número 5, es desinstalar los paquetes anteriores de Angular CLI. Es decir, si tú ya has estado utilizando Angular en versiones anteriores y tal, pues posiblemente tengas los paquetes de Angular CLI ya instalados en tu equipo. Por tanto, cuando vayas a crear un nuevo proyecto, te lo va a instalar con la versión anterior de Angular. Si tenías la 8, pues la 8, y si tenías otras anteriores, pues otras anteriores. Entonces lo que voy a hacer va a ser ejecutar npm uninstall -g angular-cli, que esta es una de las versiones antiguas del Angular CLI, y igualmente voy a ejecutar npm uninstall -g @angular/cli. Esto lo que va a hacer básicamente es desinstalarme mi versión antigua de Angular CLI o la versión de Angular CLI que yo tenga. Como vemos aquí nos dice que ha borrado 261 paquetes de Angular CLI, ¿vale? Ok, en este punto vamos a ejecutar el comando cls si estás en Windows o clear si estás en Mac o Linux, ¿vale? Para limpiar la consola. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer para que no se produzca ningún tipo de fallo es borrar la caché de npm de nuevo. Vamos a ejecutar el comando npm caché clean -force para que me limpie la caché y yo me pueda descargar los paquetes más limpios posible. Bien, entonces para instalar la última versión de Angular CLI que me va a permitir instalar Angular 9 en mi equipo, lo que tengo que hacer es ejecutar el comando npm install -g para que me instale el paquete de forma global y yo poder utilizar los comandos de Angular de forma global en mi equipo, y voy a instalar el paquete @angular/cli @latest, es decir, el último paquete que exista, ¿vale? De esta manera voy a instalar la versión más actualizada de Angular CLI. Le doy a Enter y me la va a instalar en un momento. Esto puede tardar un poco dependiendo de tu conexión a internet y la velocidad de tu equipo.
Listo, ya ha terminado de instalar Angular CLI en su última versión. Como vemos, la versión de Angular CLI es la 9.0.1, es decir, la última. Evidentemente se puede especificar una versión exacta de Angular CLI. ¿Cómo podrías hacer eso? Pues de esta manera podrías poner aquí a lo mejor 9.0.1 y de esta manera me instalaría justamente Angular CLI para cierta versión de Angular, o 9. Asterisco, ¿vale? Y de esa manera me instalaría la 9. Lo que fuera, ¿vale? Eso se podría hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bien, y ya tenemos instalado y actualizado Angular CLI, por tanto ya estamos preparados para instalar Angular y generar un proyecto nuevo de Angular, ¿vale? Para ello yo te recomiendo que te muevas dentro de tu sistema operativo a la carpeta donde tú suelas trabajar con los proyectos web, ¿vale? Yo en mi caso suelo trabajar en concreto en una carpeta donde tengo todos mis proyectos web, etcétera. Así que me voy a mover a esa carpeta, voy a hacer cd c2.wamp 64/3w. Yo me voy a mover aquí a este directorio, pero tú puedes moverte a la carpeta que tú quieras, como si quieres irte al escritorio, como si quieres irte a cualquier directorio, carpeta de tu sistema operativo donde tú estés trabajando normalmente con los proyectos web o donde quieras instalar Angular. Yo en mi caso quiero instalar Angular en esta carpeta. Por tanto, aquí voy a ejecutar el comando ngnew, que el comando ngnew es el que me permite instalar Angular paso a paso, ¿vale? Me va a sacar un asistente que me va a permitir ir dándole los diferentes valores de configuración a mi nuevo proyecto de Angular. Entonces simplemente ejecutamos ngnew, le doy a Enter y seguimos los pasos del asistente. Aquí me está preguntando qué nombre quiero que tenga el proyecto. Pues le voy a poner, por ejemplo, proyecto-Angular 9. Por ejemplo, le doy a Enter. Me pregunta que si quiero añadir el Angular Routing ya y le voy a decir que no. Es la configuración más recomendable para no tener ningún tipo de problema. Luego me pregunta qué tipo de formato de hoja de estilos quieres usar. En este caso te da para elegir varios formatos de hoja de estilo, pero en mi caso te recomiendo que le des a Enter directamente para elegir CSS nativo. Le doy a Enter y ahora mismo ya me está generando todos los archivos y todo el scaffolding básico. Ya me ha creado todos los archivos básicos del framework, la estructura básica de un proyecto para empezar a trabajar, y ahora lo que está haciendo es instalarme todos los paquetes y dependencias necesarias para que el framework funcione, librerías que trae el framework por debajo, paquetes que necesita el framework para funcionar, y el mismo framework se lo está bajando para generarme un proyecto. Entonces, bueno, ya tengo mi proyecto de Angular instalado en una carpeta. ¿En qué carpeta lo tengo instalado? Pues en la carpeta cd, voy a ejecutar ese comando y voy a entrar a la carpeta del proyecto -Angular 9, ¿vale? Entro ahí dentro y ya lo tengo instalado. Si hago ls, aquí no lo puedo hacer porque estoy en Windows, pero si hago dir, voy a ver que tengo todas las carpetas y directorios de Angular, ¿vale? Tengo la carpeta src, que es la carpeta clásica donde va todo el código de Angular, etcétera, ¿vale? Aquí tengo la carpeta del proyecto, todos estos son archivos de configuración y tal, de Angular, la carpeta de Node Modules donde se han descargado todos los paquetes y dependencias del framework, y luego tengo la carpeta src, que es donde mayormente vamos a estar trabajando, ¿vale? Aquí tenemos el index.html, que es el HTML principal donde aquí se carga toda la aplicación del framework, ¿vale? Luego tenemos también en la carpeta app, tenemos un componente ya generado, que es el componente appcomponent.ts, aparte del módulo principal, y aquí pues en este componente, si lo abro con cualquier editor de código, tengo una vista adjunta, una hoja de estilo, el selector o la etiqueta que se va a utilizar, el título del proyecto, puedo cambiar el título, por ejemplo, proyecto con Angular 9 y Víctor Robles, por ejemplo. Guardo esto y ahora lo vamos a ver cuando arranquemos el proyecto. Y bueno, tengo también la vista o la template, donde tengo un montón de cosas. Tengo estilos, CSS ya preconcebidos que me trae aquí Angular 9. Tengo un montón de código que va a ser la página de bienvenida que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, bueno, una vez hecho esto y comprobado que tenemos todos estos archivos ahí disponibles en la carpeta que ha generado Angular CLI, pues ya voy a ejecutar un comando que es el comando ngserve. Ojo al dato, este comando tienes que ejecutarlo dentro de la carpeta del proyecto que tú hayas generado con Angular, ¿vale? Dentro de esa instalación que has generado de Angular 9. Entonces, le voy a dar a Enter y esto va a arrancarme el compilador para que vaya compilando todos los archivos de TypeScript, todos los archivos del framework y vaya generándome los proyectos. Y además me va a arrancar el live server, que me va a permitir que la pantalla cada vez que yo haga un cambio se actualice sola, etcétera, ¿vale? Y además me va a montar un servidor web local para trabajar con Angular. Entonces espero un poquillo, me lo acaba de compilar todo por primera vez y tengo esta URL disponible, ¿vale?
que es la localhost 4200. Entonces la voy a abrir por aquí en el navegador. Entro y este es mi proyecto de Angular 9. Fíjate que me pone proyecto con Angular 9 y Víctor Robles, que es lo que hemos puesto antes en el componente. Pues me lo pone por aquí, y todos estos estilos que estamos viendo son estilos que vienen ya en el componente principal, que se pueden borrar. Y esto es el HTML que trae con, bueno, diferentes ayudas, cómo generar un componente nuevo con el Angular CLI, cómo instalar esto, cómo instalar lo otro, ¿vale? Así que eso sería todo para instalar el framework. Como ves, es muy fácil y muy sencillo, ¿vale? Simplemente siguiendo los pasos que te he explicado. Y a partir de aquí ya estamos listos para empezar a trabajar con Angular y empezar a desarrollar nuestro proyecto con Angular, ¿vale? Eso es lo que ya enseño en los diferentes cursos que tengo de Angular, ¿vale? Y bueno, también te puedes estar preguntando cómo puedo actualizar un proyecto de Angular 8 a Angular 9, ¿vale? Esto es muy fácil. Simplemente debemos ir a la carpeta de nuestro proyecto de Angular 8, cd carpeta de mi proyecto de Angular. Debemos actualizar Angular CLI y el core de Angular a la versión 8 final. En el caso de que no lo tengamos actualizado esa versión, ejecutamos este comando ngupdate @angular CLI @8 y así igualmente con el core, y luego actualizamos Angular CLI a la versión 9, que es simplemente ejecutando este comando ngupdate @angular /CLI y @angular /core, y de esa manera pues se actualiza el proyecto de Angular 8 a Angular 9 sin necesidad de hacer mucha cosa, ¿vale? Y luego también, en el caso de que esto no te funcione, te dejaré por ahí, te dejaré un enlace también que será el de la guía de la migración del proyecto de Angular a su última versión, que es un documento un poco más extenso explicando diferentes cosas para actualizar un proyecto de Angular a su última versión. Y bueno, con esto ya hemos visto las novedades, la instalación y la actualización a Angular 9.